Imagina que hoy mismo despiertas con $400 mil millones en tu cuenta, una suma suficiente para comprar toda la compañía Coca-Cola, cuyo valor bursátil ronda los 300 mil millones, y todavía guardar cerca de 100 mil millones de cambio, o, si lo prefieres, para financiar la exploración humana de Marte durante una década entera. Esa era, en proporción, la fortuna de John Davison Rockefeller cuando su imperio petrolero alcanzó la cima. Durante casi medio siglo, nadie había amasado tanto poder económico, y el mundo nunca volvió a ser el mismo luego de que aquel joven contable de Cleveland apostó por el oro negro. Primeros centavos y primera lección John nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, segundo de 6 hermanos. Su padre, William Big Bill Rockefeller, era un vendedor ambulante carismático y, según rumores de la época, un charlatán que desaparecía largas temporadas. Su madre, Eliza Davison, era una bautista rigurosa que le inculcó 2 hábitos decisivos: anotar cada centavo gastado y donar un 10% de sus ingresos a la iglesia. A los 16 años, tras recorrer oficinas con la tenacidad de quien no acepta un no, obtuvo un puesto de auxiliar contable en Hewitt & Tuttle por 50 centavos diarios. Poco dinero, pero terreno fértil para desarrollar su obsesión por cuadrar libros y cazar ineficiencias. En su libreta escribió una regla que repitió toda la vida: cada derecho implica una responsabilidad. Décadas después, la prensa recuperaría la frase como prueba de que aquel gigante de las finanzas no veía la riqueza como un fin, sino como un deber. Oler petróleo antes de todos. En 1863, cuando la fiebre petrolera de Pensilvania apenas alumbraba pozos de madera y humo, Rockefeller invirtió sus primeros ahorros en una refinería de Cleveland. Allí aprendió 2 verdades básicas. 1. El crudo sin refinar vale poco. El dinero está en convertirlo en queroseno limpio. 2. Quien controle el transporte, controla el margen de ganancia. Negoció rebates secretos con los ferrocarriles, descuentos de hasta el 50% que solo él y unos pocos aliados recibían, y destinó cada dólar extra a comprar rivales más pequeños. Cuando sus competidores quisieron reaccionar, ya era el proveedor más barato del Medio Oeste. Standard Oil y el primer Grand Trust. El 10 de enero de 1870 fundó, junto a su hermano William y Henry M. Flagler, la Standard Oil Company de Ohio con un capital de $1 millón. 2 años después, ejecutó la legendaria Masacre de Cleveland. Compró 22 de 26 refinerías locales en menos de 40 días, reduciendo la competencia a cenizas. Pero Rockefeller quería algo más audaz que una simple cadena de fábricas. En 1882 fusionó todas sus participaciones estatales en una sola entidad jurídica, el Standard Oil Trust, considerado el primer megacorporativo moderno. Este armazón le permitió operar en 20 estados, construir oleoductos propios y refinar cerca del 90% del petróleo estadounidense. Su lema interno era tan sencillo como implacable: eficiencia, disciplina, integración. Cuando los periodistas preguntaban por el secreto de su éxito, citaba sin titubear la máxima bautista que lo guiaba: el poder de hacer dinero es un don de Dios. Hacia 1913, su patrimonio personal rondaba los $900 millones, casi 3% del PIB nacional, unos 400,000 millones de la actualidad, más que el valor conjunto de grandes bancos latinoamericanos o suficiente para adquirir la mitad del gigantesco Apple Park, si ese campus se tasara al precio de la compañía matriz. La prensa lo etiquetó como el primer multimillonario y los caricaturistas lo dibujaron con chistera y saco de dinero, el varón ladrón por antonomasia. Ida Tarbell y la pluma que hizo crujir un imperio. La marea comenzó a cambiar cuando Ida M. Tarbell, hija de un refinador arruinado por Standard Oil, publicó una serie de 19 entregas titulada La historia de la Standard Oil Company. Tarbell detalló los contratos secretos, las presiones a los ferroviarios y la estrangulación sistemática de las pequeñas refinerías. Su trabajo no solo vendió periódicos, avivó el celo antimonopolio del Congreso.
La herramienta legislativa ya existía, la Ley Sherman Antitrust de 1890, creada para frenar combinaciones en restricción del comercio. Tras años de litigio, la Suprema Corte falló el 15 de mayo de 1911 que Standard Oil debía disolverse en 34 empresas independientes. Paradójicamente, las nuevas acciones se revalorizaron y la participación de Rockefeller se multiplicó. El hombre más rico se volvió aún más rico. De la masacre de Ludlow al nacimiento del spin corporativo el 20 de abril de 1914, guardias privados y la Guardia Nacional asaltaron un campamento de mineros en huelga de la Colorado Fuel and Iron, filial de la familia Rockefeller. Murieron al menos 21 personas, incluidos 11 niños. La masacre de Ludlow. La indignación pública fue tan brutal que John D. Rockefeller hijo contrató al experiodista Ivy Ledbetter Lee. Lee inauguró la era de las relaciones públicas modernas, boletines diarios, giras de cara amable y la regla de oro de informar antes de ser acusado. Gracias a esa campaña, el apellido Rockefeller, que olía a pólvora, empezó a perfumarse de filantropía. La fiebre de dar ciencia, salud y educación, 1889 a 1930. Rockefeller, aconsejado por el pastor Frederick T. Gates, había empezado a donar desde joven, pero tras retirarse aceleró el ritmo. Universidad de Chicago, más de $35 millones en la primera década, unos 620 millones de hoy, para transformar un pequeño colegio bautista en un centro de investigación de élite. Instituto Rockefeller para Investigaciones Médicas, 1901, primer laboratorio biomédico de EE. Hoy, Universidad Rockefeller, con 23 premios Nobel vinculados. Junta General de Educación, 1902. Y Comisión Sanitaria contra la Uncinariasis, 1909, que ayudó a erradicar el anquilostoma en el sur del país. Fundación Rockefeller, 1913, cuya misión de promover el bienestar de la humanidad permanece intacta más de un siglo después. En total donó más de $530 millones de la época. Ajustados, equivalen a varios miles de millones actuales, superando la fortuna personal de muchos magnates contemporáneos. Hecho, el abuelo de los dimes y el mito final ya anciano, Rockefeller, salía a caminar por Pocantico Hills con un saco de monedas pulidas y regalaba un dime a cada niño y, a veces, a adultos sorprendidos. Se calcula que repartió alrededor de $35,000 en monedas de 10 centavos. Pequeña suma para él, pero valor inestimable en tiempos de depresión. La prensa inmortalizó la escena y el público empezó a verlo como un abuelo bonachón más que como un depredador corporativo. El 23 de mayo de 1937, con 97 años, murió mientras dormía en Ormond Beach, Florida. Dejaba un imperio fragmentado en compañías que hoy conocemos como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, y una red de instituciones científicas y educativas que siguen marcando la agenda global. Capitán de industria o varón ladrón. Más de 100 años después, la pregunta persiste. ¿Fue Rockefeller un visionario que redujo el precio del queroseno y creó la filantropía moderna, o un monopolista que asfixió la competencia y obligó al Estado a redefinir las reglas del capitalismo? La respuesta, quizá, yace en la tensada cuerda entre eficiencia brutal y generosidad sistemática. Lo innegable es que su legado sigue iluminando, como aquel queroseno azul que conquistó el mundo. Electricidad, combustibles, fundaciones y hasta la costumbre empresarial de medir la reputación con la misma seriedad que las utilidades. Financial. Hoy, más de un siglo después, los ecos de Standard Oil aún resuenan en cada debate sobre monopolios. Desde las batallas contra los gigantes tecnológicos hasta las nuevas reglas de la inteligencia artificial. Al igual que en 1911, cuando la Suprema Corte obligó a trocear Standard Oil en 34 hijas que acabarían llamándose Exxon, Mobil o Chevron, la pregunta vuelve con fuerza. ¿Cómo equilibramos la innovación que crea riqueza con la competencia que garantiza oportunidades? En la otra cara del legado, 26 premios Nobel han pasado por la Universidad Rockefeller, nacida de su Instituto de Investigaciones Médicas. La Fundación Rockefeller aún opera con la misión de promover
el bienestar de la humanidad. Y la Universidad de Chicago, forjada con más de 35 millones de dólares de su bolsillo, sigue figurando entre las 10 mejores del mundo. Su inmenso capital, unos 900 millones de dólares de la época, equivalentes a cerca de 400.000 millones actuales si se mide contra el tamaño de la economía estadounidense, fluye ahora en becas, laboratorios y hospitales. Paradójicamente, fue una periodista, Ida M. Tarbell, quien primero resquebrajó su imperio con la pluma, y fue un publicista, Ivy Lee, quien después reconstruyó su reputación tras la sangrienta masacre de Ludlow. Entre ambos extremos, denuncia y propaganda, nació el Manual Moderno de Transparencia Corporativa. Hasta sus anécdotas personales siguen vivas. Aquel anciano que entregaba monedas de 10 centavos en plena Gran Depresión regaló, se calcula, $35,000, lo justo para comprar un pan, un litro de gasolina y hasta la entrada al cine de la época. Un gesto mínimo y al mismo tiempo gigantesco para quienes lo recibieron. Así, la historia de John D. Rockefeller condensa la tensión eterna entre poder y responsabilidad. El capitalismo puede alzar imperios, pero la sociedad puede partirlos en pedazos. El dinero puede comprar silencio, pero también puede financiar vacunas, premios Nobel y nuevas ideas. Y la elección una y otra vez recae en nosotros. Soy Alejandro Helguera y esto fue Historias de Poder. Muchas gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio.